Y bien, amigos, pero la discusión va mucho más allá. Es ¿a dónde es que va esto? El Estado venezolano tiene algunas perspectivas. Bueno, a mí me gustaría, no sé si se han dado cuenta que estoy bajando el tono de voz, porque de lo que se trata es de explicar cosas. Yo no voy a agitar algo aquí. No voy a echar un meeting sobre este problema. Voy sencillamente a tratar de razonar con ustedes sobre cosas que se entienden desde los libros, no desde los discursos, de análisis, de perspectiva, que se estudian con la gente que ha estudiado esto por 2 o 3 siglos, y en algunos casos por la herencia de 24 o 25 siglos. Y es, por supuesto, las ideas coherentes de una lógica en el análisis de la historia que no puede sino hacerse un juicio crítico de todas las posiciones que nos llevarían a revisar. Y es de esto, lamentablemente, que tengo que hablar para poder entendernos sobre nuestro precario y marginal escenario venezolano. Pero es que tenemos demasiado que ver con la historia de las ideas políticas a nivel mundial y con la historia de los escenarios que por historia comparada podemos seguir realizando para ver qué podemos aprender de esas otras realidades y qué podemos ayudarnos a comprender de esos análisis. Porque así no me lo crean, las respuestas al problema venezolano están en España, están en Colombia, están en Estados Unidos, están en cómo se derrumbó la Unión Soviética, están en la precariedad absoluta de la economía y del Estado cubano, está en la quiebra histórica del populismo o de su resurgimiento con banderas cada vez más esmirriadas. Amigos, la historia de las ideas políticas dan una pista. La mayor de ellas es que el mismo tipo de errores conduce al mismo tipo de resultado, de que las ilusiones y los mitos llevan a las mismas consecuencias. A ver, empecemos por el ABC de esto. Nadie me ha creído, pero yo sé, nadie es mucho decir, solamente una franja que se asoma a la discusión de las ideas me ha creído de que el verdadero problema nuestro es de que el Estado venezolano ha sido destruido en tales niveles de profundidad que lo que sigan haciendo las direcciones políticas de lo que venía de antes y de lo que existía y existe será absolutamente inútil, porque el Estado venezolano ha sido destruido. ¿Qué significa esto? Bueno, que si usted diera, por ejemplo, elecciones democráticas, no van a evitarse tener que hacer lo que hay que hacer, y que para hacer lo que hay que hacer, más les vale no haber pasado por las horcas caudinas, por el peaje de la democracia política. Vengo explicando de que nosotros no solo no vivimos en democracia, sino que es una estupidez creer que vamos a una democracia. Porque si quisieran creer que vamos a una democracia, entonces que no han entendido la gravedad de lo que está planteado. Amigos, el Estado venezolano ha colapsado en lo fundamental. No me refiero a las tecnologías electorales que practica el CNE, teleguiado desde Cuba con su, con su cable submarino. No me refiero a las instituciones por las que se votan, gobernaciones, alcaldías, o las que en segundo grado se supone que dirigen el Estado venezolano, a saber, la Corte, el Tribunal Supremo, todas esas vainas del Estado chavista. No, el tema es mucho más complejo.
Lo que funda un Estado es su territorio, mis amigos. Y las clases sociales aparecen sobre ese territorio. Y la pugna de esas clases, estamentos y sectores dan diseño, dan, ¿cómo se llama?, arquitectura jurídica a la fuerza con que cada una avanza en la defensa o imposición del sello de sus intereses en esa realidad concreta. Les puede parecer un poco abstracto, y lo es, pero es que esto hay que bajarlo a tierra para que se entienda de que los venezolanos somos venezolanos porque hay un límite territorial que es defendido, se supone, por una capa cortical, es decir, por una diplomacia que le dice a los otros países, de aquí para allá eres tú, de aquí para acá soy yo, unas fuerzas armadas que están dispuestas a echarse tiro con quien venga a quitarnos ese territorio, unas fuerzas policiales, unas fuerzas de inteligencia, de contrainteligencia, de espionaje, etcétera, que dan garantías de que ese territorio pertenece a esa tribu llamada los venezolanos. Amigos, ese Estado, ese territorio, ¿funda realmente un Estado? ¿O ese Estado se pudrió de tal manera que no garantiza que tengamos esa base del Estado? ¿Y qué es la base? Bueno, nada más y nada menos que la población, las ciudades, las tierras, las matas, el ganado, los ríos, las carreteras. Eso es el territorio. Preparado, inculto, digo, no procesado, pues no roturadas sus tierras, o cultivadas muchas de ellas, o abandonadas el grueso de ellas, electrificadas o no, con sistemas de cloaca, de acueductos. O sea, eso que es la base territorial de la sociedad venezolana, no hay control sobre eso. No hay control. Las cárceles las dirigen los pranes, los amigos de la Foforito. Los barrios de Caracas están en manos de pranes y bandas, centenares de bandas armadas. Los ministerios están en manos de grupos de ladrones con carnet del PSV y se despachan sus privilegios, su acceso a la depredación de los bienes de los venezolanos, pero ellos, como son los herederos del comandante eterno, se roban esa vaina. Ellos gobiernan su tierra, su Estado, sus instituciones, su banco central, su moneda, sus industrias, sus panaderías, chicos, su ejército, su policía. Entonces toda la capa conjuntiva de la sociedad, aparato escolar, aparato sanitario, comercio, tránsito de personas, de mercancías, todo eso que está sobre ese territorio se pudrió. Se pudrió con la gestión de esta gente en el Estado. Entonces no se trata de unas elecciones para corregir. Se trata de que en Venezuela, para empezar, tienes que arrinconar el delito, por ejemplo, para que podamos volver a salir a la calle, mandar a los niños a la escuela y dormir tranquilos en nuestra casa, guarecidos detrás de nuestra puerta. Hay que eliminar 100.000 malandros, 100.000 asesinos y poner tras la reja a otros 150 a 200.000. Ha llegado la hora de decirlo, mis amigos. La pena de muerte tiene que imponerse en Venezuela. Pena de muerte, sí.
porque podemos escoger no hacerla, pero el charlatán que diga que cree poder solucionar lo de Venezuela mediante la paz y los signos y los cánticos de paz y de reconciliación, o es imbécil, o es un mentiroso demagogo, o sencillamente vive en babia, no sé. No hay manera, mis amigos, de poder reconstruir la base del Estado venezolano sin un decreto de guerra a muerte contra Lampa. Y si los políticos no dicen eso, es porque eso quita votos, dicen ellos, o porque crea falsas expectativas, o porque en realidad no tienen la más elemental conciencia del tamaño del daño que se le hizo al territorio y a la población venezolana, a la existencia de Venezuela como Estado, que está sencillamente liquidado como sociedad civilizada y como cuerpo institucional que puede mantenerse. A ver, si la solución es arrinconar y exterminar el AMPA, ¿cómo va usted a hacerlo con ampones, dirigiendo las Fuerzas Armadas y dirigiendo las policías? ¿Cómo va a hacerse con una institucionalidad y un marco jurídico con esa legislación de idiotas que es el tal Código Orgánico Procesal Penal, donde 9 de cada 10 disposiciones son a favor del malandro? Yo sé que no puede ser muy popular quizás lo que diga, pero el Estado venezolano se fue al demonio. Y para rehacerlo hay que rehacerlo. No hay mil maneras. ¿Bien? No hay mil maneras. Amigos, la independencia nos dio este Estado y costó un siglo hacerlo un territorio de paz. El único que lo logró fue Gómez. Y se progresó hasta el 58. El 59-60 Fidel Castro resolvió desatar los demonios en las Fuerzas Armadas, Carupanazo, Porteñazo, no sé si el Barcelonazo también, guerrillas urbanas, guerrillas rurales, Douglas Bravo y no sé qué vaina, y Lubin Pekov, y el MIR, y Américo Maltín, qué sé yo. Entonces Caldera apaciguó y pactó que, bueno, que podían seguir allí con 2, 3 años de cárcel, que fue lo que pagaron, si entonces se desmantelaban. Y empezó la pugna de sectores en el ejército y en la fuerza, y en el Estado, y pasaron incluso a matanchinas, como aquella de Cantaura. Entonces, por fin pararon aquella vaina. Y la izquierda entonces se avino a participar, pues, de la vía democrática. Y teníamos 25, 30 años más, después que se derrotó esa guerrilla, tratando entonces de vivir democráticamente. Y entonces, mis amigos, ¿qué ocurrió? Que por la cabronería de nuestra élite mediática, ¿me estás oyendo, Cisnero? Algún día tiene alguien que decirte que yo te nombro siempre. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Otero, Miguel Enrique Otero, ¿me están oyendo los Capriles? Ustedes son responsables de haber llevado a Chávez. ¿Y quiénes más? Bueno, los Bulton que le daban los aviones, los que le dieron dinerales. ¡Ey! Multinacional de seguro. ¡Ey! Banco Bilbao, Vizcaya, chico. Banco Santander. Plata fuerte. A ustedes le debemos esta obra extraordinaria. Querían ponerle la mano al Estado rico petrolero y complacieron a Fidel Castro, haciendo que su mozalbete, con 4 ideas locoides en la cabeza, pero eso sí, hablando el lenguaje que empatizaba con la gran masa plebeya que aspiraba a vivir de golilla, como le había enseñado a Deicopey,
Y bueno, y más templado imposible. El tipo logra, digamos, lo peor de todo, hacer creer que él había aumentado los precios petroleros. Si será audaz ese loco el carajo. Y bueno, y el país hasta le creía la vaina. Y esa repartidera real en manos de toda esta vagancia latinoamericana y mundial. Y las guerrillas también allá en el Medio Oriente, con plata. El Estado cubano, por fin, logrando un relevo de la Unión Soviética en el mantenimiento de la papa de 500.000, 1 millón de vagos del Partido Comunista Cubano. ¿Es que ustedes creen que fue poco la plata que repartió Chávez? Y ven, acabó con el Estado. Mientras tanto, la élite se corrompió hasta los tuétanos, chicos. No ha visto, un país del mundo no ha visto semejante gangrena social acompañada de la gangrena moral de nuestra élite empresarial. El billete manda. ¡Ey! Yo no estoy aquí en plan de moralista a decir que el cochino dinero aparta de mí esta tentación en todo tiempo y lugar. Ya va. Yo no soy ningún anacoreta, ni ningún ingenuo, ningún tonto que no sepa que hay dosis de corrupción absolutamente imposibles de eliminar del capitalismo. ¿Saben por qué? Porque el capitalismo o el socialismo o la monarquía o la república son consustanciales a formas de corrupción. Y los imperios, la historia humana es la historia de corruptos, chico. No voy yo a decir ahora y entonces empezaremos un gobierno donde nadie se coja medio. Ya va. Bolívar intentó eso. Se murió con una ropa prestada, chico. Desahuciado y echado del poder. Tuberculoso, sin poderse ir a curar. No sé, como que no tenía cura tampoco por esa época. Todas las transmisiones, grabaciones serán paradas. OBS está siendo usado, todas las transmisiones. Entonces, el que lo intentó a fondo fue Bolívar. Construir un nuevo tipo de Estado, basado en la absoluta honradez de los gobernantes. Bueno, ustedes ya conocen la historia, yo no voy a repetirla. Betancur hizo un gran esfuerzo por adecentar este país y lo desahució su propio partido, que se convirtió en una manga de corruptos como nunca antes se vio. Y los copellanos, que eran muy rezanderos, muy buenos tipos, muy capaces, muy decentes, muy entalcaditos todos ellos, carajo, resultaron malandros también, chicos, en su gran mayoría. Y juntos le abrieron paso, vía Caldera, por supuesto, en la postrimería de su vida, a nada más y nada menos la plaga esta, que acabaría, chico, con lo que quedara de civilizado de esta nación. Entonces, mis amigos, lo que viene será un régimen donde no haya manera de robarse un bolívar. Bueno, eso ya es imposible pronosticarlo. ¿Habrán dosis de corrupción? Claro que las habrá, porque el régimen será capitalista, de libre circulación de personas, mercancías, dinero, inversiones, etcétera, y siempre las tentaciones y las coimas, etcétera. Eso es muy... Porque hay que poner, imaginen ustedes, un policía honrado de cada detrás venezolano, o para cuidar a ese venezolano de que no robe, o para impedir que le lleguen los que le van a hacer ofertas para robar. Eso es imposible. Entonces no entremos en estas discusiones sobre la prístina honradez que se aspira de todos y cada uno de los ciudadanos. Pero lo que no quiere decir que sea lícito que desde la cúpula del poder se promueva la corrupción general, que fue lo que ocurrió en Venezuela. Más aún, que la gangrena de la corrupción haya terminado por minar todo. ¿O es que ustedes creen que es casualidad que la familia presidencial, en la cama de Maduro, su mujer, que es choro,
que es una rolitranco de loca, ¿cómo se llama?, delincuente, planifica lo de los embarques de cocaína en Estados Unidos con sus niños. ¿Ustedes creen que es casualidad esa vaina? O que los ministros de Chávez y los ministros de Maduro sean sendos zampones, muchos de ellos. Eso no es casualidad, chicos. La cúpula del poder está podrida. Y el mejor representante uniformado de esa vaina es Padrino, chico. Es Padrino. Ya va, hay peores, podrían decirme. Bueno, sí, los narcosoles son peores. ¿Y por qué están los narcosoles en grandes puestos? Como el propio Reverol, ministro, y el diputado, ¿cómo se llama?, el Pollo Carvajal. Bueno, porque está Padrino de jefe de la Fuerza Armada. Él es cómplice y cabrón de toda la capa narcotraficante de las Fuerzas Armadas. Un día de esto a alguien se le puede ocurrir meterme un pepazo, aquí o en cualquier sitio. Bueno, ya va. Eso no significa que no tenga razón. Eso no significa que mi silencio liquide el problema. Porque hasta ahí llega el AMPA, política. Ese tipo hay que sacarlo. Ahí me escriben vainas, ¿entiendes? Sigue así, que no vas a terminar de decir una frase un día de esto. Bueno, ya yo viví lo que normalmente vive una persona de días de felicidad y días de privaciones y, digamos, facilidades y privaciones y goces de la vida. Para mí, yo estoy de salida, aunque yo quiero retardar, por supuesto, esa salida el máximo posible. Ojalá pudiera yo vivir 100 años. Es más, tengo planeado vivirlo. Pero el problema no es que yo diga o no diga. El problema es que el país refleja lo que yo he dicho. No porque yo lo haya dicho, es que yo me callo la boca y sigue exactamente lo que ya demasiada gente se ha dado cuenta. Estamos en manos de malandros. El Estado venezolano ya no controla su territorio. Las ciudades, las áreas productivas, las áreas económicas, el gran comercio, el gabinete. ¡Ey! El Tribunal Supremo de Justicia está presidido por un ampón. Ya he ido subiendo la voz. Perdones. Hay gente que le molesta el tono de mi voz. ¡Ey! El Tribunal Supremo de Justicia lo dirige un ampón de 7 suelas. Así bajito. Se lo puedo decir. Entonces, ¿qué es lo que hay sano? Yo a veces veo, a mí me mandan toda clase de mensajes, ¿no? Y verdaderos sinvergüenzas que se exhiben pues en su campaña prometiendo lo que van a hacer en la alcaldía no sé dónde. Yo, pero carajo, es que esto no tiene remedio, este país, chico. No tiene remedio. ¿Y por qué no tiene remedio? Bueno, porque no han llegado todavía a donde tiene que llegarse. ¿Y dónde que tiene que llegarse? Bueno, que esta vaina estalle. Cuando estallen, por fin se acordarán de las cosas que yo he venido diciendo. Amigos, Venezuela no aguanta esta parranda de locos dirigiendo el Estado venezolano y más les vale que nos preparemos para su radical extirpamiento. Porque no se trata de matarlos, pero sí de preparar una etapa política del país donde, déjenme repetírselo con tranquilidad, no viene, no puede venir, no puede auspiciarse, no nos interesa la llamada democracia. ¿Por qué? Porque es una estupidez de la élite que hace sinónimo de democracia la oportunidad para guisar y presionar y chantajear y joder para que todo se organice en función de sus intereses de grupo.